Viajo con inmunidad diplomática porque no tomo parte en ninguna acción política, ni en intrigas, ni en nada que tenga que ver con el país que visito, solo con mi propia nación. Le pareció que Shamil lo comprendía y agregó: sería inconcebible que yo tomara bajo mi protección a una mujer que, al acceder a casarse con el sultán, ofenderá mucho a los rusos, por cuyo país debo cruzar al salir de aquí. Pensé que esa sería, tal vez, la actitud de su excelencia, repuso Shamil, imperturbable al parecer. Pero fue la condesa quien lo sugirió. Por favor, diga a la condesa que lo lamento, pero no puedo hacer nada con respecto a este asunto, ni a favor de ella ni de usted. Su excelencia comprenderá que es un gran problema. Mi obsequio al sultán me interesa mucho, porque él siempre me ha apoyado como musulmán. Sin embargo, podría pedir algo más sustancial, como armas y soldados, si deseo continuar mi lucha contra Rusia. Y ello no solo interesa a mi patria, sino también a la Gran Bretaña. Es comprensible. Por supuesto, también es esencial que mi regalo llegue a salvo, aparte del oprobio que representaría para la dama que se la violara en el camino. A su llegada al palacio del sultán se le daría muerte por uno de los métodos menos sutiles y más dolorosos que existen. Lord Athelstan recordó que los turcos estrangulaban y que a las concubinas que se comportaban mal las lanzaban al Bósforo, y acudieron a su mente las inenarrables torturas de las que hablaban quienes conocían el Oriente. Esto solo confirmó su convicción de que aquel era un asunto en el cual no debía tomar parte. De nuevo, le pido que acepte mis disculpas, dijo. Shamil no respondió. Se puso de pie y dio por terminada la entrevista, y al salir del salón agregó tan solo: nos reuniremos de nuevo después que se oculte el sol, Su Excelencia, y espero que, mientras tanto, reflexione un poco sobre el asunto. Desapareció antes que Lord Athelstan pudiera responderle y Hadjiyo se acercó a él para conducirlo a su habitación. El cuarto que le adjudicaron era pequeño y solo contenía alfombras en el piso, pero Lord Athelstan siempre viajaba con todo lo necesario para estar cómodo. Su mayordomo, que había estado a su servicio en el ejército, lograba conseguir cuanto se necesitaba, aunque se encontraran en el Polo Norte. Hawkins era, sin duda, un hombre inteligente y astuto. Hablaba varios idiomas y tenía sus propios métodos para hacerse entender en todas partes, lo cual dejaba perplejo a su amo. ¿Qué te parece Tarkovedin?, le preguntó Lord Athelstan. Parece un nido de águilas, su señoría. El mayordomo miró sobre su hombro, como si temiera que alguien escuchara antes de proseguir. Por lo que he oído, estos caucasianos no podrán resistir mucho tiempo a los rusos. ¿Qué te hace pensarlo?, preguntó Lord Athelstan. Confiaba en Hawkins, cuyas observaciones y los comentarios que escuchaba entre la servidumbre y el populacho le proporcionaban muchas veces más información que la que obtenía a través de los canales diplomáticos. Gran número de caucasianos, su señoría, desertan para unirse a los rusos. Quieren estar al lado de los triunfadores. Eso fue lo que oí decir en Teherán. Bien, averigua cuanto puedas, Hawkins. Sabes bien que es importante. Solo espero, su señoría, que no permanezcamos mucho tiempo aquí. Nunca me gustó la altura, y lo único bueno que puedo decir de estos montañeses es que son excelentes jinetes. Hawkins salió de la habitación y Lord Athelstan sonrió. Cenó solo, porque era imposible que Shamil se sentara a la mesa con un cristiano. El cordero, el arroz, las verduras y el queso de cabra, así como el té, eran tan buenos que no echó de menos la ausencia de compañía. Sabía que los caucasianos comían poco y que podían luchar sin disponer de los vagones de alimentos y del té que eran tan esenciales para los rusos. Casi no comían carne
y la más común de sus comidas consistía en pasteles de mijo, molido con queso de cabra, y con ello lograban conservar su increíble energía y magníficos cuerpos. Durante una campaña guerrera, había contado un general ruso a Lord Athelstan: estas asombrosas criaturas pueden subsistir a base de flores y hojas. Le sirvieron té al estilo caucásico, una espesa infusión de hojas de té mezcladas con sangre de oveja en forma de cubos, que se disolvían en agua caliente. Estaba acostumbrado a él y no le molestó el fuerte sabor. Al oscurecer, la temperatura descendió notablemente. Lord Athelstan ya esperaba la orden de reunirse con Shamil cuando tocaron a su puerta. «Adelante», indicó, y la puerta se abrió. Se volvió, esperando encontrarse con un murid, pero se trataba de una mujer, y al mirarla se percató de que era la joven más hermosa que había visto jamás. A primera vista parecía cubierta de harapos, pero entonces notó que lo que una vez fuera un elegante vestido de seda estaba tan gastado que casi no tenía un centímetro que no se hubiera remendado. Eso, añadido al hecho de que la tela se había desteñido por el tiempo, le daba la apariencia de una limosnera. Era evidente que los prisioneros no habían llevado consigo más ropa que la que tenían puesta cuando los raptaron. Lord Athelstan imaginó lo que debió ser el viaje hasta llegar a Targofedin, pues ya se había enterado de que la mayor parte del tiempo lo hicieron a pie. Pero ni aun el gastado vestido podía ocultar la belleza de la joven que tenía frente a él, de espléndida porte. Poseía esa gracia de gacela de las aristócratas rusas. Su rostro era un óvalo perfecto, pero como estaba macilento por las privaciones de los últimos meses, los ojos parecían cubrirlo casi por completo. Aquellos ojos profundos y oscuros, plenos de misterio eslavo, miraban interrogantes a Lord Athelstan, como si lo escudriñaran. «Soy Natasha Melikov. Deseo hablar con su excelencia. Será un honor. Por favor, tome asiento». Indicó una pila de suaves cojines cubiertos con fino brocado, que era parte de su equipaje. «Gracias», contestó la condesa, mientras ambos se sentaban. Ella se dio cuenta de que él era uno de los pocos occidentales que podían conservar su dignidad y su porte, sentado en un cojín al estilo oriental. Erguido, con las manos sobre las rodillas, bien podría ser el propio Shamil cuando recibía audiencia con dignidad real. «Creo que adivina por qué he venido», empezó a decir la condesa. «Ya el imán me comunicó que desea convertirse en esposa del sultán. Estoy seguro de que no deseará escuchar lo que opino al respecto. Es importante que yo me traslade a Constantinopla y no hay manera de hacerlo si usted no me lleva. Ya informé al imán que es imposible. Como diplomático, no puedo involucrarme en las intrigas de los países que visito. Esta es una circunstancia excepcional. Su excelencia sabe que es imposible que los hombres del imán me escolten a través de Georgia. Para que mi hermano recobre la libertad, debo encontrar la forma de llegar a Constantinopla. Debe haber métodos menos drásticos para conseguir su libertad». Una expresión de indignación cruzó por los ojos de la condesa al responder: «No puede ser tan absurdo como para no darse cuenta de que he pensado en todos los medios de escapar de esta prisión, pero resulta que esa es la única posibilidad que se me ofrece. Lo lamento muchísimo por usted. Seré franco al decirle que me disgusta la idea de que se convierta en esposa, utilizando una palabra cortés para designar su posición en el futuro del sultán, y que no puedo ayudarla. ¿Sabe cuál es mi otra alternativa? No. Se la diré. Me quedaré cuando los demás se vayan. Si tengo suerte, me casaré con un Najib, uno de los oficiales de Shamil, ya que todos los hijos de él tienen suficientes esposas y, como usted sabe, no se permiten mujeres solteras en casa del imán. Con voz dura prosiguió: «Todas las viudas deben casarse en menos de 3 meses. Eso asegura que nazcan suficientes caucásicos para continuar la lucha contra mi país». Después de una pausa, continuó diciendo: «Si no me caso con un oficial, se me entregará al primer murdi que me solicite.
Solo me resta esperar que pueda suicidarme con suficiente rapidez. Lord Athelstan se puso de pie. Esto es intolerable. No es posible que suceda. Ignora que ha sucedido miles de veces antes. No somos las primeras mujeres traídas a Dark Obedin, pero sí con las que el imán podía negociar la devolución de su hijo. Desearía poder ayudarle. Ya le dije lo que me sucederá, pero también he de considerar a mi hermano, el conde Dimitri. Tiene casi 9 años. En poco tiempo olvidará su propio país y se convertirá en un caucasiano. Lo prepararán para combatir a su propia gente. La condesa contuvo el aliento y continuó. No lo dude, no le darán alternativa. En cuanto tenga su suficiente edad, luchará o morirá. Lord Athelstan volvió a sentarse. Creo que ambas alternativas son horribles, pero son problema suyo, no mío. ¿Teme llevarme consigo?, preguntó con desprecio la condesa. Iría bien disfrazada. Le aseguro que los rusos con quienes usted se encuentre en Rusia jamás adivinarán mi identidad. No se trata de eso. Creo que sí. Jamás pensé conocer a un inglés cobarde. Lord Athelstan rió, pero con amargura. Es muy astuta al tratar de provocarme, condesa. Sabe que nada incita a un hombre más que una acusación de cobardía. Pero debo decirle que, con frecuencia, se necesita más valor y es más difícil rehusarse a una petición que acceder a ella. Esa es mi posición en este momento. ¿De verdad se rehúsa? Repito que lo que solicita es imposible. Significaría una violación a los privilegios diplomáticos que se me conceden donde quiera que voy. No puedo guiarme por mis propios sentimientos. Solo puedo ceñirme a lo que es correcto, dada mi posición oficial. La condesa se puso de pie. ¿Es su última palabra? Con profundo pesar solo puedo repetirle que no puedo hacer nada para ayudarla. Hizo una pausa y añadió, por supuesto, puedo hablar con el imán a su favor, pero dudo que me escuche. Son los murids los que no harán caso, contestó ella. Shamil es un hombre justo a su manera, pero ellos se han vuelto codiciosos. Su guerra santa y el paraíso al cual aspiran al morir palidece cuando piensan en rublos de oro. Quieren comprar cada vez más armas para continuar la lucha. Lo miró y Lord Athelstan vio en sus ojos no solo furia, sino un odio que era casi un destello de fuego. Puede ser un diplomático excelente, su señoría, dijo, pero como hombre, lo desprecio. Con rostro impasible, Lord Athelstan se inclinó ante la condesa, casi con ironía. Ella, con la cabeza en alto y aire de gran dignidad, se retiró. Al verla partir, a él le pareció que su harapienta vestimenta estaba bordeada de armiño y que llevaba en la cabeza una corona sobre la cabellera oscura. Lord Athelstan permaneció largo rato, después que la condesa se retiró, preguntándose cómo podía ayudarla, pero sabía que no había nada que pudiera hacer en su favor. No era posible, dada su posición, que se involucrara en algo tan opuesto al pensamiento occidental. Cuando las princesas regresaran a casa, sin duda contarían lo sucedido a su amiga, la joven condesa, y todo el mundo se escandalizaría de que una cristiana permaneciera cautiva en el palacio de un sultán. Lord Athelstan sentía, con toda su alma, la necesidad de evitarlo, pero su mente, con fría lógica y sin emoción, le hacía patente su impotencia para lograrlo. Podría, al menos, intentar apelar al imán y se propuso hacerlo. Hadjio llegó para indicarle que se requería su presencia en el salón de recepciones, y después de ponerse una gruesa capa forrada de marta sebelina, Lord Athelstan lo siguió a través de los estrechos y sinuosos pasillos. Meditó entonces acerca del intenso frío que los prisioneros debieron sufrir en su prisión, teniendo en cuenta que estaban acostumbrados al calor de sus palacios, los cuales se mantenían siempre con tal temperatura que las flores del jardín brotaban en los interiores todo el año. El imán lo esperaba acompañado solo de un intérprete, lo cual era una mera formalidad, ya que Lord Athelstan hablaba su idioma. Después de los exagerados saludos acostumbrados en Oriente, el imán despidió al intérprete y quedaron solos para beber sus tazas de café.
Shamil le pidió a Lord Athelstane que le dijera la verdad respecto a las probabilidades de recibir alguna ayuda de Inglaterra para librar la guerra contra los rusos. Lord Athelstane eligió con cuidado sus palabras a fin de ser sincero. Sabía que lo que tenía que decir era lo que el imán esperaba escuchar, aunque era amargo darse cuenta de que debía continuar solo la lucha o ser conquistado. Las cosas se habían puesto más difíciles para el Cáucaso desde que el mariscal de campo, príncipe Alexander Bariatinski, había tomado el mando de las tropas rusas. 4 años después, en 1851, había empezado a derrotar a Shamil en batalla tras batalla. Sus métodos eran muy diferentes a los de todos sus antecesores y sus maniobras, del todo nuevas para Shamil, le hicieron obtener triunfos sorprendentes. Su estilo dramático casi igualaba al de Shamil. Después de una batalla con terribles pérdidas de ambos lados, hizo rendirse a los chechens. Entonces les devolvió sus espadas, hizo que sus propios hombres se retiraran y ordenó a los chechens que hicieran guardia mientras dormía. Estos nuevos métodos, combinados con una clemencia nunca conocida, impresionaron a los caucásicos y como resultado, gran número de pequeñas tribus se pasó al lado de los rusos. El príncipe Bariatinski llegó al extremo de alterar el paisaje. Los grandes bosques habían sido siempre la mejor defensa natural de Shamil, al grado de que no solo imponía fuertes multas a quien cortara un árbol por propósitos personales, sino que llegaba a hacer colgar a los que lo hacían como advertencia para los demás. El príncipe Bariatinski taló bosques, despejó zonas de la vegetación y colocó puentes en los ríos. De lo alto de las montañas, Shamil, con su telescopio fijo en los leñadores, pudo observar, sin poder hacer nada, cómo iba minándose su defensa. Al ver a Shamil sentado frente a él y recordar las leyendas que lo consideraban invencible, Lord Athelstane no pudo evitar sentir tristeza al pensar que tal vez estuviera a punto de llegar al final de su camino. Los rusos no cederían, y cada vez se acercaban más a Dar-Gotedin, la fortaleza secreta, la cual, aunque semejaba a un nido de águilas, como dijera Hawkins, tendría que rendirse algún día. Pero había que ocuparse del presente, y ello incluía a los rehenes, cuya liberación estaba próxima, según se rumoraba. Shamil contaba con una asombrosa red de información que lo mantenía en contacto con lo que sucedía en el mundo exterior. La había organizado poco después de ascender al poder. Admiraba el sistema de los rusos de contar con puestos de mensajeros a lo largo de todos los caminos, pero el de Shamil funcionaba en partes del país donde ningún forastero podía entrar, sobre glaciales, bosques, pantanos y montañas. Los veloces caballos caucásicos eran los eslabones de la cadena que transmitía la noticia a una velocidad increíble, siempre listos y ensillados. Los caballos más veloces estaban dispuestos para cualquier mensajero que llegara a cualquier hora del día o de la noche, en una montadura exhausta. Si el hombre se encontraba enfermo o no podía proseguir, otro jinete se encargaba de llevar el mensaje. Los caucasianos cabalgaban bajo cualquier clima, cruzaban peligrosas torrentes y ascendían por tortuosos caminos para llevar a Shamil todos los detalles de lo que sucedía en Rusia. Él no solo se enteraba de lo que sucedía en el ejército, sino de los bailes que se celebraban, de la amante en turno que tenía cada oficial y de las charlas de los khans locales que se presentaban a servir como espías en su contra. Shamil estaba mejor informado que sus enemigos, cuyos espías eran encontrados con frecuencia estrangulados o apuñalados por la espalda. Lord Athelstane, por lo tanto, sospechaba que Shamil estaba enterado de que su hijo había salido de San Petersburgo en enero y había viajado a Moscú escoltado por cosacos. Allí se le rendían honores y lo adulaban las mujeres más hermosas. A principios de febrero debía haber llegado a Vladikavkaz, donde sin duda los rusos lo tratarían como a un héroe. Shamil no comentó nada al respecto, pero Lord Athelstane podía adivinar lo que callaba. Comprendía que había sido un duro golpe para Shamil que le arrebataran a su hijo, pero se preguntó si no sería más doloroso aún que el hijo regresara cambiado por completo
y ajeno a lo que él le parecía una existencia de bárbaros. Le resultaba, sin embargo, imposible no admirar al imán, y sabía que cuando se escribiera la historia, quedaría registrado como uno de los grandes líderes del mundo y un gran visionario. Lord Athelstan charló largo rato con Shamil y luego expresó en voz alta el pensamiento que dominaba su mente. Me visitó la condesa Natasha. ¿No sería posible liberarlos a ella y a su hermano? Sin recompensa. ¿Por qué no? Usted no esperaba un rescate por ellos cuando los capturó. Es verdad, pero a la vez tengo muchos prisioneros, algunos en Dargovedin y otros lugares de mi territorio, que han permanecido cautivos por más de 10 años. ¿Qué voy a decirles si libero a 2 aristócratas sin ninguna razón aparente, y solo después de estar poco más de 7 meses en cautiverio? Era una respuesta a la que Lord Athelstan no podía replicar. Conocía bien los sufrimientos de aquellos que permanecían en las prisiones de los caucasianos. Había sin duda cientos de georgianos, soldados y civiles que, por no tener dinero para pagar rescate, morirían encarcelados en las pequeñas, heladas y atestadas prisiones, padeciendo hambre y sufriendo horrendas torturas. No es solo decisión mía, agregó el imán, pues mis murids no lo tolerarían. Es verdad, los murids habían adquirido gran poder y no estaban dispuestos a aceptar la idea de una guerra santa sin recompensa material. Lord Athelstan preguntó si podría ver a los rehenes y, no sin cierta renuencia, Shamil accedió a que charlara unos minutos con la princesa Ana. Pensó en ella mientras la esperaba y recordó haberla conocido algunos años antes, cuando visitara Georgia, nieta de Jorge XII, el último rey de Georgia. La primera princesa Ana y su hermano menor, la princesa bávara, eran bellezas notables en un país de mujeres hermosas.